Imagina por un momento que toda la historia que conocemos sobre los orígenes de la humanidad es solo una versión incompleta, una historia cuidadosamente editada para ocultarnos verdades impactantes. ¿Y si un texto antiguo, perdido durante siglos, tuviera el poder de cambiar por completo nuestra percepción sobre la creación del hombre y la caída del primer ser humano? Hoy vamos a hablar sobre un descubrimiento que sacudió los cimientos del conocimiento oculto, el libro perdido de Adán y Eva, un manuscrito que ha sido encontrado y que contiene revelaciones perturbadoras sobre el destino de la humanidad, sobre lo que realmente ocurrió en el Edén y sobre el oscuro secreto que se ha mantenido en las sombras durante milenios. A lo largo de este video exploraremos las impactantes revelaciones de este texto prohibido, las verdades que desafían las narrativas tradicionales y la inquietante revelación que cambia por completo la manera en que entendemos la historia de Adán y Eva. Pero te advierto, la última revelación es la más sorprendente de todas, y cuando llegues a ella, verás el mundo con otros ojos. La historia de la humanidad ha sido escrita y reescrita innumerables veces. Muchos textos han sido suprimidos, ocultados o destruidos porque contenían verdades que no debían ser conocidas. Uno de estos textos es el llamado Libro de la Cueva de los Tesoros, o también conocido como La vida de Adán y Eva, un antiguo relato apócrifo que nos cuenta una versión muy diferente de lo que ocurrió después de la expulsión del Edén. Este libro, considerado herético y prohibido por muchas corrientes religiosas, fue condenado al olvido porque contenía un conocimiento demasiado peligroso. Pero ahora ha sido encontrado y sus secretos han salido a la luz. Este texto revela que la historia de Adán y Eva no terminó con su expulsión del paraíso. De hecho, su verdadero calvario apenas comenzaba. Según este manuscrito, Adán y Eva no fueron simplemente castigados por desobedecer a Dios. Fueron víctimas de un engaño mucho más profundo, una trampa diseñada para aprisionar a la humanidad en un ciclo interminable de sufrimiento y redención. Aquí es donde las cosas se vuelven inquietantes. El libro describe cómo, después de su expulsión, Adán y Eva fueron atormentados por entidades que no eran humanas, criaturas de un poder inimaginable que los vigilaban de cerca, manipulando sus pensamientos y emociones. Estos seres no solo los castigaron, sino que les impusieron un conocimiento prohibido, un conocimiento que estaba destinado a permanecer oculto de los ojos de la humanidad. Pero ¿quiénes eran estos seres? ¿Y qué era ese conocimiento tan peligroso que no debía ser conocido por los hombres? Algunos investigadores creen que estas entidades eran los llamados vigilantes, seres caídos que aparecen en textos como el libro de Enoc y que fueron desterrados del cielo por rebelarse contra el Creador. Otros sugieren que se trataba de inteligencias superiores, fuerzas que han estado interactuando con la humanidad desde tiempos inmemoriales, manipulando nuestro destino en las sombras. Lo cierto es que el conocimiento que estos seres entregaron a Adán y Eva los marcó para siempre. Según el texto, no solo les enseñaron sobre la naturaleza del bien y del mal, sino que les revelaron secretos sobre el alma humana, sobre la verdadera naturaleza de la realidad y sobre la existencia de mundos ocultos más allá de nuestra comprensión. Pero hay algo aún más inquietante. El libro insinúa que la caída de Adán y Eva no fue simplemente una transgresión contra Dios, sino parte de un plan meticulosamente diseñado. Un plan que implicaba no solo la expulsión de la humanidad del paraíso, sino su encarcelamiento en un ciclo eterno de nacimiento, sufrimiento y muerte. Piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la historia del Edén fuera en realidad un relato simbólico de algo mucho más profundo? ¿Qué pasaría si la humanidad no hubiera sido creada en un estado de inocencia, sino que hubiera sido colocada en este mundo con un propósito oculto? Las antiguas tradiciones místicas hablan de un conocimiento que fue entregado a los primeros hombres, un conocimiento que les permitiría liberarse de la prisión de la materia y recuperar su divinidad perdida. Pero este conocimiento fue prohibido, suprimido y distorsionado a lo largo de los siglos para mantener a la humanidad en la ignorancia. Ahora, con el redescubrimiento de este libro, nos enfrentamos a una revelación perturbadora. ¿Hemos estado viviendo en una ilusión desde el principio?
¿Nuestra realidad ha sido cuidadosamente diseñada para mantenernos atrapados? Y lo más importante, ¿qué más se oculta en estos textos prohibidos que podría cambiar para siempre la historia de la humanidad? Este es solo el comienzo. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre la existencia. ¿Quieres saber la verdad completa? Acompáñame en este viaje y descubre el secreto más aterrador jamás revelado. A medida que nos adentramos en los misterios revelados por el libro perdido de Adán y Eva, se desvelan capas de intrigas y conocimientos prohibidos que nos invitan a cuestionar la historia aceptada de la humanidad. En este tramo del relato, descubrimos cómo la influencia de estos seres en la vida de los primeros humanos no solo alteró el curso de sus existencias, sino que sembró las semillas de una dualidad que ha marcado nuestro destino hasta el día de hoy. El texto nos habla de un conocimiento arcano, transmitido en susurros a aquellos que se atrevían a escuchar, un saber que permitía trascender los límites del mundo material y acceder a realidades superiores. Sin embargo, esta sabiduría no estaba exenta de un precio terrible. La revelación de estos secretos conllevaba una transformación radical en el espíritu humano, una experiencia que, según el manuscrito, podía conducir tanto a la iluminación como a la perdición. Las palabras del libro describen escenas de un pasado olvidado, en el que Adán y Eva se convirtieron en portadores involuntarios de un legado que desafiaba la comprensión común. Bajo la tutela de los vigilantes, estos primeros seres humanos recibieron enseñanzas sobre los ciclos eternos de la existencia, la energía primordial que conecta todas las formas de vida y el intrincado equilibrio entre la luz y la oscuridad. Esta dualidad, que ha sido una constante en las tradiciones místicas y esotéricas, se erige como el eje central de un conocimiento que ha sido codiciado y temido a lo largo de los milenios. Imagina por un instante la magnitud de lo que se oculta tras estas palabras. Piensa en la posibilidad de que, al conocer estos secretos, puedas descubrir una forma de liberarte de las ataduras que te impiden alcanzar tu pleno potencial. Este conocimiento, oculto deliberadamente por fuerzas que deseaban mantener el control sobre la narrativa de la humanidad, era la llave para acceder a dimensiones más elevadas del ser. Y sin embargo, su difusión fue reprimida, confinada en los rincones más oscuros de la historia, para evitar que la humanidad se elevara a la verdadera esencia de su existencia. La narrativa del libro detalla que esta sabiduría ancestral fue dividida en fragmentos, dispersa entre diversas culturas y tradiciones. En las antiguas civilizaciones, este saber se manifestaba en rituales, símbolos y enseñanzas transmitidas de generación en generación. Desde los templos de Egipto hasta las tradiciones místicas de la India, el eco de este conocimiento prohibido ha resonado a lo largo de la historia, invitando a aquellos con un espíritu inquieto a buscar la verdad más allá de lo evidente. Entre las figuras que han intentado descifrar estos enigmas se encuentran estudiosos y sabios como René Guénon y Mircea Eliade, quienes advirtieron sobre el peligro de olvidar las raíces espirituales de la humanidad y abogaron por un retorno a las enseñanzas originales de la sabiduría antigua. La importancia de este conocimiento reside en su capacidad para transformar nuestra percepción de la realidad. El libro sugiere que la existencia no se limita al ciclo de vida y muerte impuesto por la materia, sino que se trata de un proceso continuo de evolución y despertar espiritual. Este mensaje resuena con fuerza en aquellos que han sentido, en lo más profundo de su ser, la necesidad de encontrar un significado mayor, una conexión con algo eterno y sublime. ¿No te has preguntado alguna vez si la vida que llevas es solo una pequeña parte de una verdad inmensa y oculta? A lo largo de este viaje, nos encontramos con relatos de transformación personal, de individuos que, al abrazar estos antiguos misterios, han logrado trascender sus limitaciones y alcanzar un estado de conciencia que desafía las convenciones. Estos testimonios, aunque velados por la simbología y el lenguaje enigmático, nos invitan a reconsiderar nuestras creencias y a cuestionar los dogmas que han moldeado nuestra sociedad. La promesa de una nueva visión del mundo, una en la que la sabiduría ancestral se reconcilia con el conocimiento moderno, abre la puerta a posibilidades insospechadas.
Es en este cruce de caminos donde el libro perdido de Adán y Eva nos reta a repensar todo lo que creíamos saber. El manuscrito nos convoca a mirar más allá de las apariencias, a sumergirnos en el estudio de símbolos y metáforas que han sido olvidadas o distorsionadas a lo largo del tiempo. En cada palabra, en cada línea del texto, se esconde una invitación a despertar, a reconocer que el verdadero poder reside en la capacidad de conocer y transformar nuestra realidad desde lo más profundo del ser. La revelación de estos secretos no es para los temerosos, sino para aquellos que están dispuestos a enfrentar las incómodas verdades del pasado y abrazar un futuro en el que la sabiduría ancestral y la modernidad se entrelazan en una danza eterna. Mientras avanzamos en este relato, te invito a reflexionar sobre las implicaciones de este conocimiento y a compartir tus inquietudes. ¿Estás listo para cuestionar los cimientos de tu existencia y descubrir lo que se oculta detrás del velo de la realidad? He compartido contigo parte de este enigmático relato, pero aún hay mucho por revelar. Cada párrafo y cada símbolo tienen un significado profundo que nos conecta con una verdad olvidada hace demasiado tiempo. Permanece atento, porque lo que sigue en el próximo segmento promete desvelar conexiones insospechadas y revelaciones que, sin duda, te harán replantear tu camino hacia la iluminación. Las revelaciones contenidas en el libro perdido de Adán y Eva son más inquietantes de lo que jamás imaginamos. A medida que avanzamos en este antiguo relato, nos encontramos con fragmentos que desafían las creencias más arraigadas sobre el origen de la humanidad, la verdadera naturaleza del Edén y el propósito oculto detrás de la expulsión de los primeros seres humanos. El manuscrito nos dice que Adán y Eva no solo fueron castigados por su desobediencia, sino que fueron arrojados a un mundo donde la realidad misma era diferente de lo que conocían. El Edén, según este texto, no era solo un jardín físico, sino un estado de existencia superior, un plano de conciencia donde el sufrimiento y la muerte no tenían lugar. Al comer del fruto prohibido, no solo adquirieron conocimiento, sino que también quedaron atrapados en un ciclo de limitaciones físicas y espirituales que hasta el día de hoy seguimos experimentando. Aquí es donde la historia da un giro perturbador. El libro insinúa que la caída de Adán y Eva no fue un accidente, ni siquiera un castigo divino en el sentido tradicional. En cambio, describe una realidad oculta en la que fuerzas poderosas jugaron un papel crucial en la manipulación del destino de la humanidad. Algunas corrientes esotéricas han interpretado estos fragmentos como evidencia de que la Tierra, tal como la conocemos, es una prisión creada para mantenernos alejados de nuestro verdadero potencial. Piénsalo un momento. ¿Qué pasaría si el mundo material no fuera más que una ilusión, una jaula diseñada para mantenernos desconectados de nuestra esencia divina? Los gnósticos, aquellos antiguos buscadores de la verdad prohibida, creían que la humanidad había sido atrapada en una realidad falsa por un ser conocido como el Demiurgo, un ente que se hacía pasar por el Creador, pero que en realidad mantenía a los hombres en la ignorancia. El libro perdido de Adán y Eva parece reforzar esta idea al describir cómo, después de la caída, los primeros humanos fueron visitados por un ser de luz que les advirtió sobre los engaños de este mundo. Sin embargo, el manuscrito no deja claro si este ser era una entidad benévola o parte de una agenda aún más oscura. La influencia de estos poderes invisibles en la historia de la humanidad se vuelve aún más evidente cuando analizamos el destino de los descendientes de Adán y Eva. El libro sugiere que su linaje fue marcado por la lucha entre dos fuerzas opuestas, una que buscaba restaurar el conocimiento perdido y otra que intentaba suprimirlo a toda costa. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha recibido fragmentos de este saber en forma de enseñanzas místicas, textos sagrados y símbolos ocultos. Algunas de estas verdades se han preservado en la alquimia, en la cábala, en los antiguos misterios egipcios y en las tradiciones herméticas. Sin embargo, la historia nos muestra que cada vez que este conocimiento ha intentado salir a la luz, ha sido perseguido, destruido o distorsionado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tantos imperios y religiones han temido tanto este conocimiento? La respuesta
puede encontrarse en una de las revelaciones más impactantes del manuscrito, la existencia de una guerra invisible, una lucha en los planos espirituales entre aquellos que desean que la humanidad recuerde su verdadero origen y aquellos que buscan mantenernos encadenados a una realidad manipulada. El libro nos habla de entidades que operan en la sombra, influyendo en el destino de los hombres, guiando reyes y líderes, instaurando sistemas de control y asegurándose de que nunca despertemos a nuestra verdadera naturaleza. Algunas corrientes esotéricas sugieren que estas fuerzas han trabajado durante milenios para moldear nuestras creencias, limitando nuestra percepción de la realidad y presentándonos una versión incompleta de la existencia. Aquí es donde todo toma un giro aún más oscuro. Si aceptamos la posibilidad de que este mundo es un reflejo distorsionado de una realidad superior, entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo podemos escapar? Existe un camino para regresar al Edén, para recuperar el conocimiento perdido y trascender las limitaciones impuestas sobre nosotros. El libro perdido de Adán y Eva sugiere que sí. Entre sus líneas se ocultan referencias a un camino oculto, un proceso de transformación interior que puede conducirnos de vuelta a la fuente primordial de donde fuimos separados. Este camino, sin embargo, no es fácil ni accesible para todos. Solo aquellos que estén dispuestos a cuestionar todo lo que saben, que se atrevan a mirar más allá de las ilusiones y que busquen la verdad con un corazón puro, podrán recorrerlo. Este sendero ha sido enseñado en secreto a lo largo de la historia por diversas tradiciones esotéricas. Se encuentra codificado en los antiguos textos de la alquimia, en los manuscritos gnósticos y en los misterios iniciáticos de diversas culturas. Es un proceso de despertar en el que el individuo debe liberarse de las ataduras de la materia, trascender el miedo y recuperar el poder que le fue arrebatado en los albores de la humanidad. Pero si este conocimiento ha estado oculto durante tanto tiempo, ¿cómo podemos encontrarlo? La respuesta, según el manuscrito, está en la capacidad de cada ser humano de recordar. Se nos dice que, aunque nuestra conciencia ha sido nublada, en lo más profundo de nuestro ser aún reside una chispa de aquella luz primigenia que nos conectaba con la fuente. A través de la introspección, del estudio y de la práctica espiritual, podemos comenzar a reconectar con ese conocimiento y dar los primeros pasos hacia la liberación. No es casualidad que las grandes figuras espirituales de la historia hayan hablado de un despertar, de una iluminación que transforma por completo la manera en que percibimos la existencia. Desde Buda hasta Jesús, pasando por los sabios del misticismo islámico y los maestros de la tradición hermética, todos han señalado hacia la misma dirección. La verdad no está afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, el libro perdido de Adán y Eva también advierte sobre los peligros de este camino. Existen fuerzas que no desean que descubramos nuestra verdadera naturaleza, que harán todo lo posible para mantenernos distraídos, confundidos y atrapados en los placeres y sufrimientos del mundo material. Estas entidades, a lo largo de los siglos, han perfeccionado sus estrategias, utilizando sistemas de creencias, estructuras de poder y narrativas diseñadas para desviar a los buscadores de la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos distinguir la verdad de la manipulación? La clave, según el manuscrito, está en la percepción, en la capacidad de ver más allá de lo evidente, de desarrollar la intuición y de reconocer los signos ocultos que nos rodean. Y aquí es donde nos acercamos a la revelación más impactante de todas. Hasta ahora hemos hablado de la caída, de la manipulación de la humanidad y del conocimiento prohibido que ha sido suprimido. Pero lo que está por venir desafía toda lógica y comprensión. Lo que voy a revelarte en la siguiente parte de este video no solo cambiará tu forma de ver la historia, sino que podría transformar por completo la manera en que percibes tu propia existencia. ¿Estás preparado para conocer el secreto más terrible oculto en el libro perdido de Adán y Eva? La verdad está más cerca de lo que imaginas, pero solo aquellos que se atrevan a abrir los ojos podrán verla. Lo que voy a revelarte ahora puede cambiar radicalmente tu comprensión sobre la historia de la humanidad. Hasta aquí hemos explorado los secretos del libro perdido de Adán y Eva,
los indicios de un conocimiento oculto y la posibilidad de que nuestra existencia no sea más que una sombra de una realidad superior. Pero lo más impactante aún está por venir. El manuscrito describe algo que desafía no solo las enseñanzas religiosas tradicionales, sino también la manera en que concebimos la evolución de nuestra especie. En sus páginas encontramos una verdad inquietante. La humanidad no fue creada para ser libre, sino para servir a un propósito desconocido. Piensa en esto por un momento. Si lo que el libro sugiere es cierto, entonces todo lo que hemos creído sobre el libre albedrío, el propósito de la vida y el destino de nuestra especie podría ser una ilusión cuidadosamente elaborada. El texto menciona una figura enigmática, un ser que no aparece en las versiones canónicas de la historia de Adán y Eva, pero que ha sido referenciado en diversas tradiciones esotéricas. Se le describe como un guardián del Edén, una entidad que no solo fue testigo de la caída de la humanidad, sino que jugó un papel crucial en su destino posterior. Su nombre es omitido, pero las descripciones coinciden con los relatos de un antiguo ser que en otras culturas ha sido conocido como el arquitecto de la ilusión, el guardián de los secretos prohibidos. Este ser, según el libro, fue quien realmente impuso el castigo a Adán y Eva. No era simplemente un emisario de Dios, sino una entidad con su propia agenda, un plan meticulosamente diseñado para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia y sumisión. Pero ¿cuál era su propósito? Aquí es donde el texto se vuelve aún más perturbador. El manuscrito insinúa que la humanidad no solo fue expulsada del Edén, sino que fue transformada en algo distinto, algo limitado. Se describe un velo de olvido impuesto sobre los descendientes de Adán y Eva, una barrera invisible que impide que recordemos nuestra verdadera naturaleza. Y este velo, según el libro, no fue un castigo, sino una estrategia de control. Es aquí donde muchas tradiciones esotéricas encuentran un punto de conexión. Los antiguos gnósticos hablaban de un mundo ilusorio mantenido por un demiurgo, un ser que se presentaba como el creador, pero que en realidad gobernaba sobre una prisión espiritual. Los textos de la Cábala mencionan un exilio del alma, un alejamiento del mundo de la unidad que nos condenó a la fragmentación y al sufrimiento. Incluso en la filosofía platónica encontramos la idea de que vivimos en una cueva de sombras, incapaces de ver la realidad tal como es. Y ahora el libro perdido de Adán y Eva parece confirmar estas antiguas sospechas. Si esto es cierto, significa que la humanidad ha sido deliberadamente privada de su conexión con la divinidad, obligada a vivir en un estado de confusión y dependencia. Pero hay algo aún más aterrador. El libro sugiere que esta manipulación no terminó en los días de Adán y Eva. A lo largo de la historia, diversas fuerzas han trabajado para reforzar el velo, para asegurarse de que la humanidad nunca descubra su verdadero potencial. Religiones, sistemas de poder, estructuras sociales, todo ha sido diseñado para mantenernos en un estado de obediencia. Piénsalo. ¿Por qué el conocimiento místico ha sido perseguido con tanta ferocidad a lo largo de los siglos? ¿Por qué aquellos que han intentado revelar estas verdades han sido silenciados, exiliados o incluso ejecutados? ¿Qué es lo que tanto temen aquellos que han mantenido este secreto oculto durante milenios? La respuesta es simple y aterradora. El verdadero poder de la humanidad no radica en la sumisión, sino en el despertar. El libro perdido de Adán y Eva menciona una profecía, una advertencia escrita en sus páginas finales. Habla de un tiempo en el que la humanidad comenzará a recordar, en el que las piezas dispersas del conocimiento antiguo volverán a unirse. Habla de señales que indicarán el comienzo de este despertar, eventos que sacudirán las estructuras establecidas, crisis que forzarán a las personas a cuestionar sus creencias, revelaciones que desmoronarán las narrativas impuestas. Y lo más inquietante es que muchas de estas señales ya están ocurriendo. En los últimos años, hemos sido testigos de un creciente interés por las enseñanzas ocultas, un resurgimiento del esoterismo y una búsqueda cada vez más profunda de la verdad. La gente está empezando a cuestionar las versiones oficiales de la historia, a dudar de las estructuras de poder y a explorar conocimientos que antes eran considerados heréticos. ¿Es posible que estemos viviendo en el tiempo señalado por el manuscrito?
¿Estamos realmente en el umbral de un despertar global? Si el libro dice la verdad, entonces esto explicaría por qué, ahora más que nunca, existe un esfuerzo concertado por mantener a las masas distraídas, divididas y temerosas. Porque cuando la humanidad recuerde su verdadero poder, el sistema que la ha mantenido prisionera durante milenios colapsará. Pero aquí hay una advertencia final. El texto menciona que aquellos que despierten primero enfrentarán las mayores pruebas. Se habla de fuerzas que intentarán impedir que este conocimiento se difunda, de barreras que serán levantadas para evitar que las personas descubran la verdad por sí mismas. Se advierte sobre engaños disfrazados de iluminación, sobre falsas promesas de liberación que en realidad conducirán a nuevas formas de esclavitud. Por eso, ahora más que nunca, es crucial discernir, no aceptar nada sin cuestionarlo. No dejarse llevar por el miedo, pero tampoco por la desesperación. El despertar es un camino solitario, pero aquellos que lo emprendan con verdadera intención encontrarán guías en los lugares más inesperados. Este es el mensaje oculto en el libro perdido de Adán y Eva. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estás listo para ver la verdad con tus propios ojos? ¿O prefieres seguir viviendo en la ilusión? El conocimiento está aquí. La decisión es tuya. Si esta revelación te ha hecho reflexionar, compártela, porque si el libro dice la verdad, entonces estamos en el momento clave de la historia, y el tiempo para despertar es ahora. Gracias por mirar.